Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y ayu. Copyright, gusto tenerlos por aquí. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, Kerem Bürsin. Su bombo superíndice 3N turco que nos roba el aliento a todos y del que no podemos dejar de hablar. Prepárense porque hoy tenemos un plato fuerte. ¿Alguna vez se han preguntado qué copyright en Seru, la mejor besadora según Kerem? Pues superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque hoy vamos a desentrar más menos a este misterio y sobre todo, vamos a analizar la reacción superíndice 3N que tuvo al ser cuestionado sobre este tema tan íntimo, digamos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso chisme, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido del canal, si quieren seguir al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y por supuesto, dejar su like. Recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo copyright, dándoles lo mejor del mundo del espectáculo. Así que sin preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin, como saben, es un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo, especialmente después copyright de su papel como Ser Cambolat en la exitosísima serie Senu con diéresis al Cap, o Love is in the Air. Su química con Anderu Parrafoel era palpable, magnífica, y eso hizo que todos nos enamoráramos de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y claro, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir, y se confirmaron. Vivimos un romance de ensueño más menos o junto a ellos, hasta que, lamentablemente, las cosas llegaron a su fin. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy vamos a enfocarnos en algo mucho específico. Hace algún tiempo en una entrevista, Kerem fue puesto en una situación superíndice 3N bastante comprometedora. Le preguntaron ni ni menos, que qué copyright N besaba mejor en pantalla. Su como lo escuchan. Imagínense la incomodidad del momento. Obviamente se trataba de una pregunta capciosa, buscando generar controversia y sobre todo, clics. Pero Kerem, siendo el caballero que es, supo manejar la situación superíndice 3N con elegancia y a su vez, dejando entrever algunas cosas interesantes. La pregunta tal cual fue algo como, de todas tus compau más menos eras de reparto con las que has tenido escenas de besos, ¿qué copyright N diruas que es la que mejor besa? Copyright valiente el periodista. Porque Kerem ha compartido pantalla con actrices talentosísimas y muy atractivas. Nombrarlas a todas será extenso, pero podemos mencionar a Yasemin Allen, con quien trabajo superíndice 3 en Eref Meselesi, o a Saadet Isilaksoy, con quien compartió superíndice 3 Protagu superíndice 3 Nico en KRMZ. Y por supuesto, la es relevante en este contexto, Anderu Parrafoel. La reacción superíndice 3N de Kerem fue, como dije, impecable. Primero soltó superíndice 3 una risita nerviosa, claramente sorprendido por la pregunta. Se notaba que no se esperaba algo tan directo. Luego tomó superíndice 3 aire, pensó superíndice 3 por un segundo y respondió superíndice 3 con una sonrisa. No dio nombres, pero su respuesta fue bastante reveladora. Dijo algo como, creo que es injusto comparar. Cada actriz tiene su propio estilo, su propia forma de abordar las escenas. Lo importante es que haya química, que haya conexión superíndice 3N entre los personajes. Cuando eso sucede, el beso fluye de manera natural y se convierte en algo creíble para el público. Copyright diplomultico, ¿verdad? Pero aquí es donde entra nuestro trabajo de detectives. Analicemos un poco a fondo. Si bien Kerem no dio nombres, es evidente que la sombra de Anderu Parrafoel planeaba sobre toda la situación superíndice 3N. La química que tenuan en Senu con diéresis al Cap era innegable, y no solo en las escenas de besos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a que había algo ayu de la actuación superíndice 3N. Y asu fue. Además, si recuerdan algunas entrevistas que dieron juntos durante la promoción superíndice 3N de la serie, se pudo apercibir una complicidad muy especial entre ellos. Se reían, se acuan bromas, se miraban con ternura. Incluso en una ocasión superíndice 3N, Ande dijo algo muy sutil sobre la facilidad con la que se besaban en la serie, algo que podríamos interpretar como una indirecta sobre su buena conexión superíndice 3N.
Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿Q copyright en besa mejor según Kerem Bürsin? Oficialmente no lo sabemos. Pero extraoficialmente veis un donos en su reacción superíndice 3n, en la cúmica que tuvo con Anderu Parrafoel y en los comentarios que ambos hicieron en su momento, podemos deducir que ella ocupa un lugar especial en su corazón superíndice 3n y posiblemente en su memoria como compau más menos era de besos en la pantalla. Ahora bien, quiero dejar abierta la pregunta para ustedes. ¿Q copyright opinan? ¿Creen que Anderu Parrafoel es la mejor besadora con la que Kerem ha trabajado? ¿O creen que alguna otra actriz lo ha conquistado en las escenas románticas? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan sobre este tema tan candente. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la reacción superíndice 3n de Kerem Bürsin a esta pregunta tan incu superíndice 3 moda. Recuerden que en este canal siempre encontraru en las últimas noticias, los mejores chismes y las opiniones sinceras sobre el mundo del espectáculo. Asu que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y no se olviden de dejar sus comentarios sobre Q copyright n creen que besa mejor según Kerem. Los leo a todos. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 y que tengan un día maravilloso. *** profundizando en el misterio, Kerem Bürsin, besos y las actrices que marcaron su carrera ***. Pero esperen, amigos. Que la cosa no termina acu. Como buenos chismosos que somos, no podemos conformarnos con una simple deducción superíndice 3n basada en una reacción superíndice 3n y algunos comentarios sueltos. Vamos a investigar un poco a fondo, a desempolvar archivos y a analizar las dinámicas de Kerem Bürsin con cada una de sus compau más menos eras de reparto, para ver si podemos obtener alguna pista clara sobre que copyright n podrá ser la reina de los besos en su particular universo. Empecemos por *** Allen ***, su CEO estrella en Eref Meselesi. En esta serie Kerem interpretaba a Yiğit KL, un joven lleno de ambición superíndice 3n y con un lado oscuro. Su relación superíndice 3n con Sibel, interpretada por Yasemin, era intensa, pasional y a menudo tormentosa. Las escenas románticas entre ellos eran bastante subidas de tono, con besos apasionados y momentos de gran carga emocional. Sin embargo, fuera de la pantalla, no hubo indicios de una relación superíndice 3n de lo profesional. En entrevistas, ambos destacaron la buena química que tenían en el set y la facilidad para trabajar juntos, pero sin llegar a insinuar nada profundo. Algunos fans comentaron que la intensidad de sus escenas se debe a la naturaleza de sus personajes que a una verdadera conexión superíndice 3n entre los actores. Luego tenemos a Saadet y Silak Soy ***, con quien compartió superíndice 3 el protagonista superíndice 3 Nico en KRMZ. Aunque esta serie no tuvo el mismo copyright sito masivo que Senu con diéresis al Capm, la actuación superíndice 3n de Kerem fue muy elogiada y su química con Saadet era innegable. Su relación superíndice 3n en la ficción superíndice 3n era compleja y llena de matices, con momentos de dulzura y otros de gran tensión superíndice 3n. En las escenas de besos, se percibe una cierta vulnerabilidad y una conexión superíndice 3n emocional profunda. Sin embargo, al igual que con Yasemin Allen, no hubo rumores ni confirmaciones de un romance fuera de la pantalla. Ambos actores se mostraron siempre muy profesionales y respetuosos en sus interacciones públicas. Ahora bien, llegamos al plato fuerte, ***Anderu Parrafoel ***. Acu la cosa se pone seria. Como mencionamos antes, la química entre Kerem y Ande en Senu con diéresis al Capm era palpable, electrizante. No era solo la historia de amor de sus personajes, Serkan y Eda, lo que nos tenía enganchados. Era la forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que se besaban. Y esa naturalidad, amigos míos, solo se logra cuando hay algo de la actuación superíndice 3n. Recordemos algunas de las escenas de besos SIQ superíndice 3 nicas de la serie: el primer beso bajo la lluvia, el beso apasionado en la cabau más menos a, el beso reconciliación superíndice 3n en la playa. Uf. Simplemente perfectos.
Y no solo por la tu copyright técnica actoral, sino por la emoción superíndice 3N que transmitúan. Se notaba que había una conexión superíndice 3N real entre ellos, una atracción superíndice 3N que trascendió a la pantalla. Durante la promoción superíndice 3N de la serie, las entrevistas de Kerem y Ande eran una delicia. Se reúan juntos, se acuan bromas, se complementaban a la perfección superíndice 3N. Se percibo a una energua especial entre ellos, una complicidad que no se ve todos los días. Incluso llegaron a admitir que improvisaban algunos de los besos en la serie, lo que demuestra la confianza y la comodidad que sentúan el uno con el otro. Pero volvamos a la pregunta original, ¿qué copyright N besa mejor según Kerem Bürsin? Si analizamos su reacción superíndice 3N al ser cuestionado sobre este tema, podemos notar varios detalles interesantes. Primero, la risita nerviosa, que denota sorpresa e incomodidad. Segundo, la pausa reflexiva, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. Tercero, la respuesta diplomática, evitando dar nombres y destacando la importancia de la química y la conexión superíndice 3N. ¿Por qué copyright tanta precaución superíndice 3N? ¿Acaso Kerem no quiere herir los sentimientos de alguna de sus ex compau más menos eras? ¿O simplemente no quiere reabrir heridas del pasado? Sea cual sea la razón superíndice 3N, su respuesta nos da a entender que este es un tema delicado para u con diéresis copyright L. Sin embargo, si leemos entre luneas, podemos inferir que Ande Eru párrafo el ocupa un lugar especial en su memoria. La química que tuvieron en Senú con diéresis al cap fue innegable, y no solo en las escenas de besos. Su relación superíndice 3N fuera de la pantalla, aunque efumera, fue intensa y significativa. Y aunque ya no es tu copyright N juntos, es probable que Kerem recuerde con cariño más menos o los momentos que compartieron, incluyendo, por supuesto, los besos que se dieron en la pantalla. Ahora bien, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem haya tenido otras experiencias memorables con otras actrices. Quizá ese haya habido besos mu, ese tu copyright técnicamente perfectos o mu, ese apasionados. Pero la combinación superíndice 3N de química, conexión superíndice 3N emocional y una relación superíndice 3N fuera de la pantalla hacen que la experiencia con Ande Eru párrafo el sea única e irrepetible. Asterisco asterisco la opinión superíndice 3N del público y el legado de los besos de Kerem Bürsin asterisco asterisco. Y ahora, amigos muos, es el momento de abrir el debate. ¿Qué copyright N creen ustedes que es la mejor besadora con la que Kerem Bürsin ha trabajado? ¿Es tú N de acuerdo con nuestra deducción superíndice 3N de que Ande Eru párrafo el ocupa un lugar especial en su corazón superíndice 3N? ¿O creen que alguna otra actriz lo ha conquistado mu, ese en las escenas románticas? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus experiencias. ¿Alguna escena de beso en particular que les haya impactado? ¿Alguna pareja en pantalla que les haya robado el aliento? Compártanlo con nosotros. Y mientras esperamos sus comentarios, reflexionemos sobre el legado de los besos de Kerem Bürsin. Mu ese ayu de la tu copyright técnica y la pasión superíndice 3N, lo que realmente hace que sus besos sean memorables es la emoción superíndice 3N que transmiten. No son solo labios que se juntan, son sentimientos que se expresan, historias que se cuentan. Y eso, amigos muos, es lo que realmente conecta con el público. Asu que la superíndice 3 vez que vean una escena de beso de Kerem Bürsin, no se limiten a observar la acción superíndice 3N. Presten atención superíndice 3N a las miradas, a los gestos, a la atmu superíndice 3 esfera. Dejen que la emoción superíndice 3N los invada y disfruten del momento. Porque al final, eso es lo que realmente importa, sentir, conectar y dejarse llevar por la magia del cine y la televisión superíndice 3N. Gracias por acompau más menos arme en este análisis profundo y chismoso sobre la reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin a esta pregunta tan incu superíndice 3 moda. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del debate. Recuerden que en este canal siempre encontraru en las últimas noticias, los mejores chismes y las opiniones mu ese sinceras sobre el mundo del espectrum culo. Asu que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Y no se olviden de dejar sus comentarios sobre qué copyright N creen que besa mejor según Kerem. Los leo a todos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.
Hasta la prosuperindice 3 Sima y que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el chisme es el motor del espectrum culo. Emoticono cara guiñando.